Vamos a leer ahora Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Abraham fue justificado por las obras o por la fe. Porque si Dios justificó a Abraham por las obras, es decir, por ser bueno, por no mentir, por no pecar, él tiene que gloriarse. Pero veamos, dice versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y dice que la Escritura dice en Génesis: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, el que Abraham creyera fue lo que delante de Dios le fue contado por justicia, no sus obras. Abraham fue salvo por creer en Dios, no por portarse bien. Igual nosotros. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, si Abraham se lo hubiera ganado, no dice que le fue contada por justicia, no, hubiera sido una obligación de Dios darle la salvación. Como el salario es una obligación cuando uno trabaja. Pero como fue por fe, no es una obligación. Sino, dice el versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Es el punto que Pablo está intentando hacer. En el cristianismo tenemos justicia no por medio de las obras, sino por medio de la fe en Jesucristo. Dice, versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es decir, ¿es solo para los judíos, los israelitas, o también los gentiles como nosotros? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por la justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, para los judíos era muy importante el rito de la circuncisión. Y Pablo les dice: imagínense que cuando a Abraham le fue contada por justicia su fe, ni siquiera estaba todavía el rito de la circuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, nosotros, a fin de que también a ellos les sea contada su fe por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham no estaba circuncidado y Dios por fe le dio la justicia. Él es padre en ese sentido nuestro, y nos da a entender que es la fe lo que nos justifica. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, la salvación es por fe, para que sea por gracia, o sea, como un regalo, a fin de que por la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, nosotros, los que por fe confiamos en él, el cual es padre de todos nosotros, Abraham. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Es decir, es un cumplimiento de la profecía de Génesis delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, Abraham, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. O sea, a Abraham se le había dicho: usted va a ser padre de naciones. Pues como es el padre de la fe de nosotros, en él y en todo esto hay el cumplimiento de esa promesa que Dios le había dicho: así será tu descendencia como la arena del mar. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O
sea, a Abraham se le dijo, no, usted va a ser padre y Sara, su mujer, va a tener un hijo. Y Abraham tenía 100 años, pero dice que no se le debilitó la fe a Abraham por considerar que ya era viejo, ni que su esposa era vieja. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, cuando Dios le dijo, usted va a ser padre, Abraham no dijo, no, Dios no sabe lo que dice, yo estoy demasiado mayor, sino que confió, bueno, si es Dios, aunque naturalmente yo no entienda cómo voy a ser padre, le creo. Versículo 21. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, Dios ama la fe. Dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, y también dice Santiago que el que pida sin fe no crea que recibirá cosa alguna de ese Señor. O sea, Dios y Jesús también en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando sana a alguien, ¿qué le dice? Tu fe te ha salvado. O sea, para Dios la fe es fundamental y es el pilar de nuestra salvación, el creer en Él. Dios no se honra tanto en que nosotros seamos excelentes, seamos muy buenos, creamos que podemos hacer las cosas. Se honra en que le creamos, que tengamos fe en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 23, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada. O sea, no solo de Abraham se dijo que su fe le fue contada por justicia. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, a nosotros nuestra fe nos ha de ser contada por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Dios lo entregó por nuestras transgresiones. Jesús fue el precio de nuestra salvación y resucitado para nuestra justificación. Dios lo resucita para darnos señal de que hemos sido justificados delante de Él y ya nuestros pecados no pesan delante de Dios, sino que Jesús cumplió con el peso de esos pecados y ya está pago. Es como ir a una agencia a comprar un carro. ¿Cómo nos compró? Nosotros somos el carro. ¿Cómo nos compró Dios? ¿Qué dinero dio? La sangre de su Hijo, que es la justificación que nos es imputada.